Hola, soy Arturo. El día que cumplí 78 años, mi única hija, Sofía, me trajo a un asilo y me abandonó aquí con una sonrisa y una mentira. Me dijo que era solo por una semana, para unos chequeos, y que vendría a buscarme pronto. Han pasado 6 meses. El silencio de un hijo duele más que cualquier enfermedad. ¿Alguna vez has sentido que la gente a la que le diste todo te ve solo como un estorbo? Antes de contarte el momento exacto en que descubrí la verdadera razón de su traición, un motivo tan frío y calculador que todavía me hiela los huesos, comenta aquí desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre olvidado decide que su dignidad vale más que la codicia de su propia sangre. Mi nuevo hogar se llama El Reposo Sereno, un nombre que parece una broma cruel. No hay nada sereno aquí. Solo pasillos largos que huelen a desinfectante y a soledad. Las paredes son de un color beige aburrido, y el único sonido constante es el murmullo de un televisor en la sala común, siempre con programas que a nadie le importan. Sofía y su marido, Marcos, me dejaron aquí con una maleta pequeña, como si fuera a un campamento de verano. Recuerdo la mirada de Marcos, impaciente, mirando su reloj mientras Sofía me abrazaba con una frialdad que no podía ocultar. «Te llamaremos todos los días, papá», dijo ella. Las primeras semanas, mi teléfono no sonó ni una sola vez. Fue ahí cuando empecé a entender que esto no era temporal. Era un destierro. Los días aquí son todos iguales. Una rutina que te aplasta el alma lentamente. Desayuno a las 8, almuerzo a la 1, cena a las 7. Entre comidas, me siento junto a la ventana, mirando la calle, esperando un coche que nunca llega. Al principio inventaba excusas para justificar su ausencia. Estarán muy ocupados, me decía, el trabajo, la vida. Pero su única preocupación siempre ha sido ellos mismos, sus viajes, su casa nueva. Recuerdo haberles dado el dinero para la entrada de esa casa. Un dinero que mi esposa Elena y yo ahorramos durante años. Les di mi taller, mis herramientas, mi tiempo. Ver cómo todo ese sacrificio terminaba en este cuarto impersonal, con un vaso de plástico en la mesita de noche, es una humillación que me quema por dentro cada mañana. Lo peor fue cuando llamé a mi antiguo vecino, un buen hombre llamado Luis, para pedirle que revisara mi apartamento. Su voz al otro lado del teléfono fue vacilante, llena de pena. «Arturo, lo siento». «Mucho», me dijo. «Sofía y Marcos vaciaron el lugar hace meses. Vi cómo se llevaban todo en un camión. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No eran solo los muebles, era mi vida entera. Estaba mi sillón, el que Elena y yo compramos juntos. Estaban mis libros, mis fotos, y lo que más me dolió, mis herramientas de carpintería. Cada gubia, cada serrucho, cada martillo tenía una historia. Eran la extensión de mis manos, el legado de mi oficio. Ellos lo vendieron todo como si fuera basura, borrando mi existencia para su propia comodidad. Después de esa llamada dejé de esperar. La esperanza puede ser el veneno más cruel cuando te aferras a ella sin motivo. Empecé a observar a mi alrededor con otros ojos. Vi a otros ancianos en mi misma situación, con la mirada perdida, abandonados por familias que los consideraban una carga. Escuchaba sus conversaciones, sus suspiros, y reconocía mi propio dolor en ellos. La vergüenza inicial se convirtió en una rabia sorda y fría. ¿Cómo podía la hija a la que le enseñé a andar, a la que le curé las rodillas raspadas, tratarme como un objeto desechable? El amor que sentía por ella se fue secando, dejando solo un desierto de decepción y una pregunta que me atormentaba cada noche en esta cama extraña. ¿Por qué? Marcos nunca me quiso. Siempre vi en sus ojos un desprecio disimulado por mi vida sencilla. Él es un hombre de números, de inversiones, de apariencias. Para él, yo era solo el padre carpintero de su esposa, un viejo anclado en el pasado que no encajaba en su mundo de cenas elegantes y coches caros. Estoy seguro de que fue él quien convenció a Sofía. Ella siempre fue débil de carácter, fácilmente influenciable por quien le prometiera una vida más fácil. Juntos planearon mi exilio. Me convirtieron en un problema logístico y financiero que necesitaban eliminar para seguir adelante con sus planes. Lo que no sabían, lo que nadie sabía, es que el viejo carpintero al que desecharon
guardaba un secreto que valía mucho más que todas sus ambiciones juntas. La injusticia se sentía como un peso físico en mi pecho, especialmente por las noches. Durante el día, el ruido y la rutina de la residencia me distraían, pero en la oscuridad de mi habitación, el abandono era un monstruo que me visitaba sin falta. Recordaba las promesas de Sofía. Papá, siempre te cuidaremos. Eres nuestra familia. Palabras vacías que ahora resonaban en mi cabeza como un eco burlón. Me preguntaba si alguna vez pensaba en mí, si sentía una pizca de culpa al sentarse a cenar en su casa elegante, sabiendo que su padre estaba comiendo una sopa insípida en una bandeja de plástico. La explotación no fue solo dejarme aquí, fue la forma en que lo hicieron, con engaños, con una falsa dulzura que hacía la traición aún más amarga y dolorosa de tragar. Me sentía despojado de mi dignidad. Los enfermeros y cuidadores aquí hacen lo que pueden, pero son extraños. No hay el calor de un hogar, no hay una conversación que no suene a obligación. A veces una joven enfermera llamada Clara se sentaba conmigo unos minutos extra, me preguntaba por mi vida, por mi trabajo como carpintero. Era la única que me miraba a los ojos y veía a una persona, no a un expediente médico. Le contaba sobre Elena, sobre cómo construí nuestra primera mesa de comedor con mis propias manos. Esos breves momentos de conexión humana eran un oasis en mi desierto de soledad, pero también me recordaban con más fuerza todo lo que había perdido. Mi propia hija no tenía tiempo para escuchar esas historias, pero una desconocida sí. La humillación más grande era financiera. Mi modesta pensión de carpintero jubilado iba directamente a la cuenta de Sofía. Ella la administraba, según sus palabras, para cubrir los gastos. ¿Qué gastos? Los de esta residencia pública, que eran mínimos, y el resto, me lo imaginaba, se lo quedaban ellos. Me habían convertido en una pequeña fuente de ingresos pasivos mientras me mantenían encerrado. Yo, que trabajé desde 1900 a los 15 años, que nunca le debí un céntimo a nadie, ahora dependía de la generosidad de mi hija para comprar una simple barra de chocolate en la máquina expendedora del pasillo. Me habían quitado mi casa, mis recuerdos y, lo más importante, mi independencia. Me sentía como un niño, pidiendo permiso para todo, despojado de mi rol como padre y patriarca. A veces me permitía sentir la rabia en su totalidad. Me encerraba en el baño, el único lugar con algo de privacidad, y apretaba los puños hasta que los nudillos se me ponían blancos. Imaginaba a Marcos y a Sofía disfrutando de su vida, gastando el dinero de la venta de mis cosas, de mi pensión, sin un ápice de remordimiento. La imagen me enfermaba. ¿Cómo se puede dormir por la noche sabiendo que has traicionado a tu propio padre de una manera tan cruel? Yo les di todo: educación, apoyo, un hogar. Nunca les pedí nada a cambio, solo el respeto y el cariño que cualquier padre espera. Pero para ellos, el amor era transaccional. Cuando dejé de ser útil, cuando me convertí en una responsabilidad, simplemente me descartaron. Recuerdo una tarde en particular. Estaba sentado en la sala común, medio dormido, cuando escuché a dos mujeres hablar en voz baja. Eran las hijas de otro residente. Una le decía a la otra: «Tenemos que asegurarnos de que papá esté cómodo. Se lo merece todo después de lo que hizo por nosotras». Sentí una punzada en el corazón tan aguda que me faltó el aire. Esa simple frase, esa muestra de gratitud y amor filial, era todo lo que yo había anhelado. Me levanté y volví a mi cuarto para que nadie me viera llorar. No lloraba de tristeza, sino de una profunda e irreparable decepción. La injusticia no era solo el abandono, era ver que el amor verdadero existía para otros, pero a mí me había sido negado por mi propia sangre. El secreto que guardaba se convirtió en mi único consuelo, mi armadura contra la desesperación. Era un terreno que mi difunta esposa, Elena, había heredado de su abuelo, un pedazo de tierra en el campo que todos consideraban inútil. Durante más de 40 años, pagué los impuestos religiosamente, más por mantener viva la memoria de Elena que por otra cosa. Era nuestro pequeño secreto, un lugar al que soñábamos retirarnos algún día. Sofía sabía de su existencia, pero siempre se refirió a él con desdén como el secarral de la abuela.
Nunca mostró el más mínimo interés. Esa indiferencia que antes me dolía, ahora se había convertido en mi mayor ventaja. Ellos no sabían su valor real, ni el que tenía para mí ni el que estaba a punto de adquirir. Un día, mientras leía un periódico viejo en la biblioteca de la residencia, una pequeña noticia en la sección de economía me llamó la atención. Una corporación tecnológica internacional había anunciado la construcción de su nueva sede europea en la región. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Busqué un mapa en un atlas polvoriento y confirmé mi sospecha. El secarral de la abuela estaba justo al lado del terreno que habían comprado. De la noche a la mañana esa parcela olvidada se había convertido en una mina de oro. La ironía era casi poética. El único legado de mi esposa, despreciado por mi hija, era ahora la clave de todo. Decidí no decir nada. Quería ver hasta dónde llegaría su desprecio antes de que la codicia los trajera de vuelta a mí. Contacté a mi viejo amigo, Ramiro, un abogado jubilado, pero con la mente más afilada que conocía. Le conté toda la historia, desde el abandono hasta el descubrimiento del valor del terreno. Ramiro, que me conocía desde que éramos jóvenes, escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. «Arturo, estos buitres no se merecen ni tu compasión», me dijo con una furia contenida. «Vamos a preparar esto bien. No moveremos un dedo hasta que ellos mismos se delaten». Siguiendo su consejo, dejamos que un desarrollador inmobiliario hiciera una oferta formal. La cifra que pusieron sobre la mesa era mareante, algo que nunca habría imaginado en mi vida. $3 millones. El secreto ya no era solo un consuelo, ahora era un arma. La tensión de saberlo y tener que seguir actuando como un anciano frágil y olvidado era agotadora. Cada día era una prueba de paciencia. Seguía mi rutina, comía mi sopa insípida, sonreía a las enfermeras, pero por dentro una tormenta se estaba gestando. Observaba a mis compañeros de residencia y pensaba en cuántos de ellos estarían en situaciones similares, despojados por sus propias familias. Mi lucha ya no era solo mía. Se convirtió en un símbolo de todas esas dignidades pisoteadas. Esperaba la llamada o la visita de Sofía, no con anhelo, sino con la certeza de un cazador que espera a su presa. Sabía que, de alguna manera, la noticia de la venta del terreno llegaría a oídos de Marcos, un hombre cuya vida giraba en torno al dinero. Y así fue. La mini revuelta llegó una tarde de martes, sin previo aviso. Yo estaba en el jardín, intentando disfrutar del sol, cuando vi a Sofía y a Marcos entrar por la puerta principal de la residencia. Mi corazón dio un vuelco, no de alegría, sino de adrenalina. Hacía meses que no los veía. Sofía llevaba un vestido caro y Marcos una sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos. Ella corrió hacia mí, con lágrimas de cocodrilo surcando su maquillaje perfecto. «Papá, oh papá, perdóname. He sido una tonta. No podía vivir sin ti», exclamó, abrazándome con una fuerza que me pareció más desesperada que afectuosa. Marcos se acercó, solícito, con una canasta de frutas exóticas en la mano. El espectáculo de su hipocresía había comenzado. Sabía exactamente por qué estaban allí. Marcos, en su búsqueda obsesiva de oportunidades de inversión, seguramente había tropezado con los registros públicos de la propiedad. Habría visto mi nombre junto a una transacción multimillonaria y la codicia habría hecho el resto. Fingí confusión, debilidad. «Sofía, hija, qué sorpresa», dije con voz temblorosa, jugando el papel que ellos esperaban de mí. «Pensé que te habías olvidado». «Seré tu viejo». Ella lloriqueó aún más. «Nunca, papá. Fue un error terrible. Estábamos tan estresados. Marcos y yo hemos decidido que tienes que venir a vivir con nosotros. Ya estamos preparando una suite de invitados para ti, con todo lo que necesitas». La palabra suite sonó tan ridícula y fuera de lugar que casi me eché a reír en sus caras. La conversación que siguió fue un teatro del absurdo. Se sentaron a mi lado en el banco del jardín y comenzaron a hablar de sus planes para mí. Marcos, con un tono condescendiente, me hablaba de lo importante que era que la familia estuviera unida, especialmente cuando hay recursos para asegurar una vejez cómoda. No mencionaron el dinero directamente, pero la palabra flotaba en el aire, pesada y pegajosa. Sofía me tomaba la mano.
una mano que no me había tocado en meses, y me decía lo mucho que me había extrañado. Yo asentía, hacía preguntas vagas, me mostraba agradecido y senil. Por dentro sentía una mezcla de asco y una tristeza profunda. Era la confirmación final. El amor de mi hija no era incondicional. Tenía un precio, y ese precio era de $3 millones. Durante las siguientes semanas se convirtieron en los hijos modelo. Las visitas eran diarias. Traían regalos caros, un televisor de pantalla plana para mi habitación, ropa nueva, comida de restaurantes de lujo que yo apenas probaba. Marcos incluso intentó hablar conmigo de carpintería, usando términos que claramente había buscado en Internet 5 minutos antes. Era patético y humillante, no para mí, sino para ellos. Cada gesto falso, cada sonrisa forzada, era un clavo más en el ataúd de la relación que una vez tuvimos. Yo les seguía el juego, permitiéndoles creer que su plan estaba funcionando. Mientras tanto, hablaba a diario con Ramiro, mi abogado. El verdadero plan, el mío, estaba tomando forma en silencio, como la madera que se talla pacientemente hasta revelar su verdadera forma. El día clave se acercaba. Ramiro me había informado que todos los documentos estaban listos. La venta del terreno se había cerrado y el dinero estaba depositado en una cuenta transitoria. Sofía y Marcos, creyendo que tenían el control, empezaron a presionarme sutilmente para que les diera un poder notarial. «Papá, para que podamos gestionar todo y no tengas que preocuparte por nada», decía Marcos con su voz untuosa. «Así podremos comprar una casa más grande, con un jardín para ti, y un taller, si quieres». La mención del taller fue el insulto final. El taller, que ellos mismos habían desmantelado y vendido como chatarra. La audacia de su codicia no tenía límites. Acepté su propuesta de ir a la notaría, sabiendo que sería el escenario de mi última lección. La mañana de la reunión, me vestí con la mejor ropa que me habían comprado. Querían que pareciera un patriarca recuperado, el abuelo afortunado. Jugaba mi papel a la perfección. En el coche, de camino a la oficina de Ramiro, Sofía no paraba de hablar de los cruceros que haríamos todos juntos y de las maravillas que nuestro dinero podría comprar. Marcos conducía con una sonrisa de suficiencia, como si ya se sintiera el dueño de todo. Yo miraba por la ventana, en silencio. No sentía nervios, solo una calma fría y decidida. Estaba a punto de cerrar el capítulo más doloroso de mi vida, y lo haría en mis propios términos. Iba a recuperar no una fortuna, sino algo infinitamente más valioso, mi propia dignidad. Llegamos a la oficina de Ramiro, un lugar sobrio y elegante que olía a libros y a justicia. Mi abogado nos recibió con una cortesía profesional que ocultaba la tormenta que estaba a punto de desatar. Sofía y Marcos entraron sonrientes, saludando a Ramiro como si fuera un viejo amigo. Se sentaron frente al gran escritorio de caoba, rebosantes de anticipación. Sus ojos brillaban con una avaricia mal disimulada. Creían que estaban a minutos de firmar los papeles que les darían acceso a los $3 millones. Creían que el viejo senil finalmente les entregaría la llave de sus sueños. La trampa estaba perfectamente preparada, y ellos habían entrado directamente en ella, cegados por su propia ambición. Ramiro comenzó la reunión con formalidades legales, leyendo cláusulas que ellos apenas escuchaban, ansiosos por llegar a la parte de la firma. Fue entonces cuando les pedí la palabra. Antes de seguir, dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme, sin el temblor que había estado fingiendo durante semanas. Me gustaría agradecerles a mi hija y a mi yerno por su repentina y abrumadora preocupación por mi bienestar. Es realmente conmovedor. Sofía sonrió, creyendo que era un cumplido sincero. Marcos asintió con aire magnánimo. El ambiente estaba cargado, la tensión era palpable, era el momento. El telón estaba a punto de caer sobre su farsa, y yo iba a ser el director de la escena final. Los dejé hablar primero. Les pedí que me explicaran sus planes para nuestro futuro. Marcos tomó la palabra, exponiendo con entusiasmo un plan de inversiones, la compra de una mansión y cómo reservarían una parte para mis cuidados. Sofía añadía detalles sobre la decoración de mi suite y los viajes que haríamos. Hablaban de mi dinero como si ya fuera suyo, repartiéndose el botín delante de mí sin el menor pudor.
Los escuché en silencio, dejando que se hundieran más y más en su propia codicia. Cada palabra que pronunciaban era una prueba más de que mi decisión era la correcta. Cuando terminaron, la sala quedó en silencio, esperando mi aprobación, mi firma. Me tomé un segundo, los miré fijamente uno por uno y saboreé el momento. Es curioso, comencé, con una calma glacial que borró las sonrisas de sus rostros. Durante 6 meses, este viejo no valía ni una llamada telefónica. Estaba solo en el reposo sereno, mientras ustedes vendían mis muebles y mis recuerdos. Pero ahora que el secarral de la abuela vale $3 millones, de repente soy el padre más querido del mundo. La cara de Sofía se transformó. El color desapareció de sus mejillas y su boca se abrió en una mueca de shock. Marcos frunció el ceño. Su expresión se endureció al darse cuenta de que el juego había cambiado. «Papá, no sé de qué hablas», balbuceó Sofía, pero su voz carecía de toda convicción. La farsa se había derrumbado estrepitosamente. Ramiro, a una señal mía, deslizó una carpeta sobre la mesa. «Estos son los documentos pertinentes», dijo con voz neutra. «Por favor, léanlos con atención». Marcos arrebató el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las líneas a toda velocidad, su rostro pasando de la incredulidad a la furia. No era un poder notarial, era el acta de constitución de un fideicomiso. «El señor Arturo», continuó Ramiro, «ha decidido transferir la totalidad de los $3 millones a un fondo de caridad». La sala se quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de la respiración agitada de Marcos. Sofía me miraba con los ojos desorbitados, como si estuviera viendo a un fantasma. El viejo, frágil y confundido, había desaparecido. «¿Qué has hecho?», gritó Marcos, poniéndose de pie de un salto y golpeando la mesa con el puño. «Viejo senil y cruel, ese dinero era nuestro, era de tu familia». Su máscara de yerno perfecto se había hecho añicos, revelando al monstruo codicioso que siempre había sido. Sofía se echó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia y frustración. «Después de todo lo que hemos hecho por ti estas últimas semanas», sollozó. La ironía de sus palabras era tan grotesca que casi me provocó una sonrisa amarga. «No han hecho nada por mí», respondí con una voz que no reconocía como mía, llena de una fuerza que venía de lo más profundo de mi ser. «Lo han hecho por este dinero, y este dinero nunca será suyo». El clímax de la confrontación fue la revelación final. Ramiro, con una calma impecable, explicó los detalles del fideicomiso. La Fundación Elena, en memoria de la difunta esposa del señor Arturo, se dedicará a ofrecer asistencia legal y financiera a ancianos en situación de abandono familiar. Su primer caso será investigar residencias como el Reposo Sereno para asegurar que los derechos de los residentes sean respetados. La mirada de horror en los rostros de Sofía y Marcos fue mi verdadera victoria. No solo habían perdido el dinero, sino que su propio acto de crueldad había creado la herramienta que ahora podría exponer a gente como ellos. Los había vencido con sus propias armas, transformando su codicia en un acto de justicia. Salí de esa notaría sintiéndome 10 años más joven. Dejé atrás a Sofía llorando desconsoladamente y a Marcos maldiciendo en voz baja, completamente derrotados. Por primera vez en meses, respiré hondo y sentí que el aire llenaba mis pulmones sin el peso de la humillación. No sentí alegría, sino una profunda y serena paz. La paz de haber hecho lo correcto, de haber honrado la memoria de Elena y, sobre todo, de haberme honrado a mí mismo. El dinero nunca fue el objetivo. El objetivo era recuperar el monismo, control de mi vida, demostrarles y demostrarme a mí mismo que mi valor como persona no dependía de mi cuenta bancaria ni de la aprobación de quienes deberían haberme amado incondicionalmente. Mi vida cambió por completo después de ese día. Con una parte del dinero que Ramiro me aconsejó reservar para mí, me mudé de El Reposo Sereno. Ahora vivo en una comunidad de vida asistida de alta calidad, un lugar lleno de luz, con jardines y actividades. Aquí he hecho amigos de verdad, gente que me pregunta por mi día, que ríe. Mi vida cambió por completo después de ese día. Con una parte del dinero que Ramiro me aconsejó reservar para mí, me mudé de El Reposo Sereno.
Ahora vivo en una comunidad de vida asistida de alta calidad, un lugar lleno de luz, con jardines y actividades. Aquí he hecho amigos de verdad, gente que me pregunta por mi día, que ríe conmigo y que me ve como Arturo, el carpintero, el amigo, no como una carga. Volví a visitar a Clara, la joven enfermera de El Reposo, sereno, y le conté todo. Sus ojos brillaron con emoción y esperanza. Ahora ella es parte del equipo de la Fundación Elena, trabajando para ayudar a otros ancianos. Nunca más vi a Sofía ni a Marcos. Recibí una carta de sus abogados intentando impugnar el fideicomiso, alegando senilidad y manipulación. Ramiro se encargó de ellos con la misma frialdad con la que yo me había deshecho de la codicia de mis hijos. La prueba del audio de sus voces, junto con los testimonios del personal de El Reposo, sereno sobre mi estado de abandono, fue irrefutable. La justicia, aunque a veces tarda, terminó por sonreírme. Mi historia no es solo un relato de traición, sino de la fuerza inquebrantable de la dignidad y del poder de un padre para defenderse, incluso de su propia sangre. Mi legado no será un apartamento ni un cheque, sino la esperanza para otros que, como yo, fueron olvidados. Si la historia de Arturo te ha llegado al corazón y te ha hecho reflexionar sobre los valores familiares y la dignidad de nuestros mayores, te invitamos a dejar un comentario. Tu perspectiva es importante y puede ayudar a visibilizar una realidad que muchos enfrentan en silencio.